Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a una nueva charla sobre educación ambiental. En esta oportunidad vamos a hablar con un querido compañero, con Rodrigo Díaz. ¿Cómo andas, Rodrigo? ¿Todo bien? Hola Gustavo, ¿qué tal? Antes que nada, gracias por la invitación para participar del espacio y bueno, con muchas ganas de hablar de ciertas cuestiones que atañen a estos procesos contemporáneos que trabajamos tanto en tu espacio como en el mío y en este espacio que también estamos construyendo que es Geografías Renovadas desde el Sur, así que bueno, gracias por la invitación y por el tiempo. A vos por tu tiempo. Te voy a presentar. Ah, Rodrigo es licenciado en Enseñanza de las Ciencias Sociales con orientación en Didáctica de la Geografía por la Universidad Nacional de San Martín y profesor de Geografía por el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Además, Rodrigo es escritor y autor de 2 libros, En el Borde y Desde el Interno Urbano, y es el creador, creo que es como te conoce la mayoría, y director de Un Espacio Geográfico. Y cuando pensamos en esta charla, pensamos en, bueno, vos tenés mucho conocimiento y te especializás, por decirlo de alguna manera, y muchas de tus charlas van por el lado de la epistemología. Entonces te quería preguntar por algunos conceptos que están siempre dando vueltas en el análisis geográfico y en las cuestiones ambientales también, que tiene que ver con, bueno, con el territorio, que es como nuestro gran concepto en la geografía, y todo lo que está detrás o delante o junto al territorio, que son los procesos de territorialidad, de territorialización, etcétera. Si querés, desde la epistemología, desde tu propio conocimiento, contar un poco cómo va por ese lado esos conceptos y lo vamos articulando con la cuestión ambiental. bien, buenísimo. Bueno, tenemos un largo trecho para recorrer en cuanto a lo que es cuestión de conceptos y si bien esto yo alguna vez ya lo he mencionado, siempre es necesario aclarar que cuando nosotros estamos hablando de geografía, estamos aludiendo a algo que es más bien complejo porque hay un montón de teorías geográficas, hay un montón de subcampos de investigación, hay un montón de cuestiones que son necesarias trabajar en la geografía y desde la geografía, y una de ellas es precisamente la polisemia que tiene, el gran bagaje conceptual que ha desarrollado a lo largo del tiempo con el devenir de las distintas corrientes, nos ha dejado hoy por hoy un montón de conceptos que tienen múltiples significados de acuerdo a la intencionalidad con la cual se los trabaje y de acuerdo al contexto en el que se los trabaje precisamente. Para nuestra geografía, y sobre todo para lo que es la geografía argentina también, hemos hecho un pequeño recorrido en donde quizás en algún momento entre lo que fue la segunda mitad del siglo XX y la primera mitad, perdón, la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, más vinculado o centralizado al análisis geográfico respecto al concepto de región, con eh, el cambio casi de enfoque que hubo a partir de la segunda mitad del siglo XX, el concepto que empezó a primar era el de espacio, pensar el espacio como espacio geográfico, que de hecho es el nombre del canal que estoy manejando, pero en estos últimos años se ha empezado a poner el foco con gran intensidad en otro tipo de concepto, en un concepto que siempre estuvo, pero que en realidad se lo está empezando a pensar con una mayor profundidad y con una mayor vigencia en función de los procesos que se desarrollan actualmente, como lo es el concepto de territorio. Ahora bien, cuando nosotros vamos al concepto de territorio, siempre tenemos que tener en cuenta esa definición casi de manual que aparece y que lo vincula con dos definiciones bastante sencillas. La primera, que es la de pensar el territorio como el terreno, como suelo, como un mero sustrato. También, por otro lado, pensar al territorio como una jurisdicción, como una delimitación específica. Bajo estas dos definiciones, bajo la mezcla de estas dos definiciones, es como a nosotros nos llegó la idea de territorio cuando nos enseñaban en la geografía del secundario el territorio como un componente del Estado y como un atributo de estatidad de esto de una superficie específica de la Tierra que es controlada por un Estado en particular. Ahora bien, cuando nosotros nos paremos dentro de lo que son las geografías críticas y con mayor hincapié la geografía radical y la geografía posmoderna, empieza a aparecer una pequeña discusión que es algo así como la famosa discusión, y perdón por la vulgaridad, del huevo y la gallina, pero que aparece a nivel conceptual con lo que tiene que ver con territorio y territorialidad. Partiendo de esto,
y acá es necesario aclarar esta cuestión, geógrafos contemporáneos, como por ejemplo Rogerio Hasberg, el geógrafo brasileño, va a decir que es necesario empezar a considerar un nuevo concepto que tiene peso específico, que es precisamente este de la territorialidad. ¿Qué es lo que va a representar la territorialidad? Tenemos por un lado, como había dicho antes, el tema del territorio con sus definiciones clásicas de sustrato y de jurisdicción, pero cuando pensamos en la territorialidad, tenemos que entenderlo como algo así como la acción que tiene un actor social, ya sea individuo o colectivo, que apunta a controlar una determinada porción de territorio con dos variables que van a ser fundamentales y que lo diferencian de los enfoques geográficos anteriores, que es la temporalidad. Este proceso de esta acción de territorializar se va a realizar durante un periodo específico de tiempo, y el otro, que es la geometría variable. Es decir, cuando hablemos de territorialidad tenemos que pensar que son procesos que no son eternos y que no siempre ocupan la misma geografía, no siempre ocupan el mismo recorte, sino que van a ir variando precisamente a lo largo del tiempo. Pero, volviendo a lo mismo, cuando hablemos de territorialidad tenemos que pensar que es algo así como la voluntad de este actor orientada a controlar y a influir sobre las acciones de terceros. Pero Y Rodrigo, acá, perdóname que te interrumpo. decime, Para Hasberg, ese actor puede no ser el Estado, o siempre es el puede no Estado. ser, no, puede no ser el Estado. La diferencia interesante que aparece, porque si nos remitimos a la acepción tradicional del territorio, cuando se arma esa definición para la geografía del territorio, la primera aproximación que se realiza se vincula más hacia las geografías decimonónicas, muy relacionadas con lo que tiene que ver con la geopolítica, la geografía política, y sobre todo con el enfoque realista de las relaciones internacionales, que te habla del Estado como un todo, del Estado como un organismo que toma decisiones de acuerdo a sus necesidades, lógicamente sin tener en cuenta cuál es la matriz social que lo compone. O sea, se piensa el Estado como un monolito. Cuando nosotros nos vayamos hacia las geografías postmodernas, esto, y críticas, mejor dicho, esto va a cambiar y ya no se va a pensar al Estado de igual forma, sino que el Estado se va a entender como una serie de actores que componen, que tienen cada uno sus intereses, y en donde la esencia del territorio ya cambió. Ya no es ese territorio como mero soporte, sino que es el territorio que es productor y reproductor de algunas relaciones en particular que son necesarias trabajar y analizar. Y ahí es la diferencia particular del por qué Hasberg introduce a la territorialidad, porque lo que va a decir, y acá voy con el tema del huevo y la gallina, es que en realidad la acción de territorializar, esta acción de hacer territorialidad, es lo que termina conformando al territorio. Él nos va a decir, para que exista la territorialidad tiene que haber una localización, una delimitación, una apropiación de ese territorio y finalmente el ejercicio del control. Entonces, a través de estas cuatro etapas, ver dónde está, delimitarlo, hacer que sea nuestro y controlarlo, automáticamente con la acción de la territorialización se crea el territorio. Y esto es muy similar a lo que siempre nos enseñaron con el tema del Estado y la nación, donde siempre nos decían, no, primero la nación y después el Estado. Y si nosotros vamos al ejemplo argentino, básicamente fue al revés, primero unificar todo el territorio y después construir esa idea de nación por encima, que es un artificio bastante interesante. Entonces, territorio por un lado, territorialidad por otro. La acción de la territorialización es la que crea a los territorios modernos, pensándolo desde estas dos dimensiones que había mencionado antes, que es por un lado la temporalidad y por el otro la geometría variable. Esto se puede explicar de forma muy sencilla. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos al colegio secundario y por ahí salías de clase y parabas en una esquina con el grupo de amigos y se armaba como una especie de ronda en esa esquina, que la gente que tenía que pasar por esa esquina en cualquier momento del día podía transitar normalmente, pero en el momento en que estábamos todos reunidos en esa esquina, quizás por distintos motivos prefería pasar por otro lado, cruzar o directamente esquivarnos, como si el círculo que nosotros armáramos fuese una territorialidad, un territorio ajeno a esta persona, y que por ahí nosotros estábamos 10 minutos y nos íbamos. Y quizás al otro día no éramos 10, éramos 5 y el territorio que ocupábamos era menor,
o al otro día iba todo el colegio, o se cortaba una calle, o se hacía alguna manifestación, o se hacía algún evento en particular, y vos tenías un territorio de otra geometría igual de ocupado. Entonces, Te quiero ahí es donde preguntar, sí, no te quiero spoilear, capaz que lo vas a decir más adelante, pero imagino por la explicación que vos estás dando, que puede haber también superposición de territorios o de territorialidades. Ahora no sé cómo decirlo, ¿no? Como pienso, no sé, hace poquito hablé con un huerquén mapuche, ¿no? Entonces pienso en los territorios de los pueblos originarios superpuestos con el territorio del Estado Nacional. No sé si estoy diciendo bien o si aplica el ejemplo. sí, 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 por eso hay un concepto interesante que introduce Haber también, que habla un poco de lo que es la multiterritorialidad y que en cierta forma Doreen Massey, la geógrafa británica, también lo trabaja desde la perspectiva del lugar, pero que es muy importante porque cuando se habla de multiterritorialidad se da cuenta precisamente de esta diferencia fundamental con la forma de pensar los territorios de un siglo atrás. Hoy por hoy no tenemos una sola territorialidad que se está ejerciendo en un momento en particular, sino que tenemos múltiples que coexisten en distintos momentos, en distintas porciones del territorio, que incluso hasta puede ser que no tengan solución de continuidad, puede ser que existan islas de territorios caracterizados o objetivados por el mismo fin, pero que no compartan una línea o un territorio en común, que es lo que se conoce algo así como territorios en red. Pero esto que vos decís es que claramente es así porque es la idea de la juxtaposición. O sea, hoy por hoy tenemos territorios caracterizados por juxtaposiciones de territorialidades y a su vez esas territorialidades están organizadas jerárquicamente y por jurisdicción también. O sea, esos chicos que estaban sentados en una esquina en un colegio secundario, no solamente es esa territorialidad que ejerce, sino que por ahí también esa esquina es parte de alguna casa que ejerce también en cierta forma su territorialidad, es parte del recorrido de algún policía que está haciendo patrullaje, por decir un ejemplo, y ahí tenés un tercer nivel, también es parte del municipio, es parte de provincia, es parte del estado, o sea, siempre se va subiendo en jerarquía y lo que tenemos cuando vos analizás la totalidad de las territorialidades que se desarrollan sobre un punto en particular, en un momento del día determinado o en un periodo de tiempo determinado, te encontrás con que este es un concepto que estoy trabajando yo por mi cuenta, te vas encontrando con ciertas densidades que tienen los espacios. Nosotros siempre nos enseñaron a analizar los territorios como si fuera un único proceso, una única capa, y la realidad es que los territorios son densos, son fluidos y a su vez dentro de esa densidad se generan asimetrías. Pero bueno, eso da para otra charla entera. Lo importante de esto es que perfectamente, como vos decís, aparece esa idea de multiterritorialidad, y sí lo que nos tenemos que sacar de la cabeza definitivamente es que ya las territorialidades no las aplican únicamente el Estado o alguna de las organizaciones o instituciones del Estado, sino que pueden ser desde cualquier persona que se para a manifestar en una esquina para reivindicar derechos o identidades, como así también cualquier empresa que decida, y esto lo vemos mucho, sobre todo lo veíamos en Buenos Aires, yo acá también en el Alto Valle se ve, el tema de la apropiación del espacio público, ¿no? Cómo hay distintas empresas, y estamos hablando de casos chiquitos, ¿no? De una cafetería, un bar que agarra y pone las mesas en la vereda o pone las mesas en la calle, y durante el tiempo en que ese local está abierto hace un ejercicio de territorialidad que se superpone con todas las otras que están ahí. Entonces es interesante entenderlo desde esta perspectiva porque es lo que nos va a permitir al pasar de esta escala pequeña, entender cuáles son los macroprocesos que nosotros tenemos hoy en la Argentina y que tanto le generan efectos contrarios principalmente al ambiente. Ahí es donde reside, es como ir desde de lo más pequeño hasta lo más grande para entender cómo se Pensaba van eso. manejando eso. Pensaba, vos decías el ejemplo del bar que te ocupa con las mesas en la calle, yo pensaba en una empresa de mega minería a cielo abierto, y que también no tienen el control sobre un determinado espacio, territorio, y que justapuesto al Estado provincial, suponete, pero con un control muy estricto de lo que ellos consideran su propia propiedad privada.
por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, totalmente, y más con las licitaciones que en su momento fueron dadas por el Estado, que no es, no es una territorialidad efímera, sino que es una Claro. territorialidad que se ejerce durante 15, 20, 30, 40, 50, 100 años. Eh, Eso es mucho más complejo que un grupo de chicos que te ocupe una esquina o un bar que te ocupe 8 horas del día una vereda. ¿Y Acá lo que estamos teniendo es eso. cómo Más largo. se desterritorializa una territorialidad o un territorio? Bien, pregunta difícil que me hace. Vos me dijiste que era lo que querías hablar, querido. El tema es muy interesante analizar porque no solo es esto de territorialidad o territorio y de las multiterritorialidades, sino que además lo que va a aparecer es una serie de procesos complementarios que no, porque está todo muy lindo pensar en qué es el territorio, Hmm. cómo se generan las multiterritorialidades y cómo se disponen sobre la mesa, por decirlo de alguna forma, las distintas territorialidades, que es esto de la multiterritorialidad. Pero a su vez es muy interesante también sumergirnos en cómo esas territorialidades interactúan entre sí y cómo se van transformando, cómo se van cambiando a lo largo del tiempo. Y ahí es donde entra de lleno lo que es la idea de la desterritorialización. A nosotros, tradicionalmente, cuando empezó el auge de la globalización, quizás algún día terminemos de definir Hmm. de una sola vez lo que es la globalización, porque es un proceso que como que siempre se le agrega una línea más, eh, pero cuando nos empezaron a volcar estos contenidos, ya sea en el secundario o en la formación profesional, siempre nos hablaban de la deslocalización. Nos decían, no, lo que trae, lo que trae el neoliberalismo globalizado es la idea de la deslocalización. La deslocalización es el traslado de una parte o la totalidad de los procesos productivos o del líquido o del excedente de liquidez hacia otros territorios, y eso lo que genera indirectamente es la desterritorialización. Y nosotros nos quedábamos con deslocalización y desterritorialización como que fueran los dos conceptos, eh, como si fuese la Biblia del geógrafo crítico. Y la realidad es que hay bastantes cuestiones más por analizar detrás de la idea de desterritorialización, que sí, efectivamente, es algo inherente al capitalismo, no se lo puede desprender del capitalismo y sobre todo del capitalismo neoliberal en esta fase avanzada, que como hay ciertos autores que lo han denominado como capitalismo depredador o capitalismo senil, eh, y que es necesario sobre todo pensar cuáles son las dimensiones que implica esta desterritorialización, porque no es solo deslocalización. Y nosotros esto lo vamos a ver bien claro en lo que tiene que ver con las áreas productivas en Argentina, porque desterritorialización se pueden interpretar 4 variables o 4 conjuntos de desterritorialización. El primero de ellos, que es el que menos nos atañe a nosotros, que es de tipo filosófico, que alude a algunos supuestos de Gilles Deleuze y de Félix Guattari, que hablan sobre líneas de fuga o líneas de escape, pero que remiten en general a la idea de territorio como algo más, a la idea de territorio tradicional como soporte. Ese no nos va a interesar tanto. Después tenemos otros que hablan de desterritorialización política, y que es también esta idea que trajo la globalización de decir, no, con la globalización se borran los límites, desaparecen los estados, no existen los territorios pensados como territorios en el sentido de jurisdicción, pero que con la pandemia creo que quedó en claro que la idea esta de la desaparición de límites es una idea que todavía le falta madurar Hmm. bastante, y que muchas veces también nos han hablado de lo que es la tercera variable de la desterritorialización, que es la que tiene que ver con la de tipo cultural. Nos decían, no, lo que ha generado la globalización es que la cultura viene y se instala, se traslada hacia otros lugares, entonces te implantan la cultura y se genera una desterritorialización de la cultura. Bueno, eso también es un proceso que está como resumido bastante sencillo, pero lo que a nosotros nos importa es la variable de tipo económico, que a su vez implica, en cierta forma, cultural, y a su vez también implica, en cierta forma, lo que es político. Cuando nosotros pensemos en la desterritorialización de tipo económico, tenemos que pensar lo que es
el acto, o mejor dicho, la acción de modificar el territorio y el modelo productivo que se está desarrollando sobre un territorio en particular. Y cuando digo modificar, lo digo en el sentido completo de la palabra, porque por modificar no estamos incluyendo la acción de traslado. Cuando yo digo modificar, no decimos nos vamos, no estoy diciendo trasladar o desplazar, simplemente estoy diciendo modificar. ¿Por qué? Porque desterritorialización se puede entender como desposesión, en primer lugar, derivado de esto de la acumulación por desposesión. Se puede entender también como deslocalización, trasladar hacia otros lugares, y también se puede entender como flexibilización y como precarización, porque es un proceso, la desterritorialización es un proceso que no necesariamente tiene que ver con el territorio propiamente dicho y con lo que hay sobre el territorio, sino que son los impactos que genera. Y hay algo que es necesario también despojar a la idea de desterritorialización, que es la idea de la unilinealidad. Uno siempre piensa que cuando se desterritorializa algo, vamos del punto A al B y no se puede volver o no se puede retroceder o no se puede regenerar. Y eso es algo que es necesario trabajar. Y acá vuelvo a la noción de antes de la modificación. Pensemos, por ejemplo, Añelo. Yo hace poquito estuve recorriendo Añelo, y Añelo era una región que se caracterizaba por otro tipo de producción muy distinta a la que vemos hoy, que es casi el centro neurálgico de Vaca Muerta. Y entonces lo que nosotros vemos ahí es que todas las personas que están viviendo en Añelo, en el lapso de 20, 30 años, vieron cómo su razón de vida tradicional se transformó para ser reemplazada por otra. O sea, cuando hablamos de lo que ocurre en Añelo, estamos hablando de una desterritorialización, porque lo que se hizo fue modificar el sustrato sobre el cual se desarrollaba la actividad productiva, y toda la población automáticamente quedó dependiendo de qué era lo próximo que se iba a generar. Por eso cuando se habla de desterritorialización no podemos evitar nunca mencionar el otro proceso, que es la reterritorialización. No voy a decir todo de vuelta porque si no se me va a enroscar la lengua y no la suelto más, que no hay desterritorialización sin reterritorialización. Mismo lo que pasaba para lo que está pasando también en las otras partes del Alto Valle, zona frutihortícola por excelencia, productora y abastecedora de grandes porcentajes del mercado interno y también de la exportación, y que con el descubrimiento de Vaca Muerta automáticamente toda esa matriz productiva empezó a cambiar. Entonces todos los pobladores que vivían de lo que les brindaba la chacra, de repente se encontraron con que los precios para poder competir nuevamente, algo que ya pasó en los 90 con el producto de la chacra, no tienen nada que ver con lo que se puede llegar a ganar con la actividad petrolera o en su defecto con el loteo de tipo especulativo. Y eso es un problema, porque esa persona que vivía de lo que producía la chacra, hoy por hoy se encuentra desterritorializada, y digo des con el des entre paréntesis, porque lo que le han hecho es sacar su forma de producir habitual, destruir ese modo productivo e introducir uno nuevo. Se desterritorializa y se reterritorializa hacia una nueva forma de producción, y eso es algo que cada vez está pasando más, y acá es donde entra esa dimensión social que yo hablaba de lo que es la flexibilización y lo que es la precarización, porque, perdón, lo que es la flexibilización y lo que es la precarización, porque en muchos casos esta gente se ve desempleada. O sea, uno en estos casos habla de desempleo, pero no es un desempleo porque no se consigue trabajo, sino porque el trabajo fue completamente modificado. O sea, se le cambia la base, se lo desterritorializa, y cuando se reterritorializa, la gente que reside en esos lugares tiene que volver a encontrar una nueva forma de insertarse dentro del mercado laboral o, fenómeno clásico para la geografía, desplazarse hacia otros lugares, y ahí sí entraría otro tipo de desterritorialización. O sea, una primera desterritorialización del modelo productivo y después de la vida del trabajador que va para otro lado. Se lo desempleiza, digamos, por decirlo de alguna manera. Bueno, sabés que es súper interesante y súper claro lo que explicás, y lo último que te quiero
preguntar para que no se nos extienda demasiado, es cuánto de eso tiene relación de todo esto que vos estás explicando con la desnaturalización de la naturaleza, con el objetivo casi único de obtener la mayor cantidad de ganancia en el menor tiempo posible. Bien, bueno, esa frase también es algo muy interesante para trabajar porque es un proceso que está pasando casi, no desapercibido, pero, o sí está pasando desapercibido en líneas generales, pero que es necesario cada vez más tener en cuenta, y que es la idea de que cada vez la naturaleza está perdiendo la esencia de lo que habitualmente era. Sí, ya la naturaleza se vinculaba con paisajes, se vinculaba, si nos vamos a los filósofos también del siglo XIX, con lo que tiene que ver con lo bello, con lo que tiene que ver con lo sublime, siglo XVIII también, Kant, y cada vez más la naturaleza está empezando a verse como una única razón, que es precisamente la apropiación de excedentes. Y esto está generando un proceso en donde se desnaturaliza esa naturaleza porque ya no cumple su función original y empieza a cumplir la función que tiene este capitalismo globalizado, que es precisamente la acumulación de ganancias, y en esta acumulación, primero tenemos esa primera etapa y esa primera relación tradicional entre lo que también nos enseñaron siempre, que era la mano de obra y el que tiene los medios de producción, pero en un momento esa relación ya no alcanzó a satisfacer las necesidades, lógicamente, del que tiene los medios de producción. Entonces es cada vez más necesario, a través de este proceso de acumulación por disposición, profundizar esa acumulación, y cada vez más se avanza sin importar las consecuencias sobre el objeto de lo que se desposee. Algunos me van a decir, todo lo que tiene que ver con la historia del capitalismo implica acumulación por disposición. Sí, pero estamos teniendo hoy por hoy un avance y una intensificación tal de estos procesos de acumulación por disposición, en donde ya llegamos a esta instancia en la cual no se piensa en la naturaleza como algo que es lo que nos dio sustento y es algo que lo que nos da la posibilidad de seguir existiendo, sino que se lo piensa como un lugar de donde se puede extraer determinados recursos, ya sea agua, ya sea madera, ya sea pesca, ya sea minería, ya sea la actividad que fuere, y que sin embargo uno, y esto es lo paradójico, con el tema del avance frenético del extractivismo urbano que tenemos en estos últimos años, también se ha puesto a la naturaleza como un valor agregado de aquellos que quieren vivir mejor, por decirlo de alguna forma. Hay muchos trabajos que analizan hoy por hoy cómo se ha mercantilizado la idea de paisaje. O sea, si vos hoy querés tener un acceso a un río, si vos querés tener, y está pasando mucho con el tema de Costa Salguero, de la Costanera, si vos querés tener ese acceso al río, tenés que tener un pago diferencial, tiene un valor diferencial. Entonces se ha desnaturalizado, y yo me reía el otro día porque estábamos volviendo de un viaje, y en cierta forma, si lo pensás codificado en la geografía actual, vos ves una cordillera y empezás a pensar, bueno, sí, de acá se puede extraer esto, de acá se puede extraer lo otro. Bueno, es como que si lo mirás en clave extractivista, ya no ves el paisaje, sino que lo que estás viendo es cómo podés extraer ganancias de ahí, y eso es precisamente a lo que alude la idea de desnaturalización de la naturaleza, en donde cada vez más estamos viendo estos efectos, cada vez más se generan estas desterritorializaciones, estas reterritorializaciones, y cada vez se tiene menos en cuenta qué es lo que pasa con aquellos que viven, y ahí es donde se produce, a mi criterio, la principal fractura social y ambiental hoy por hoy en nuestro mundo contemporáneo, que considero también que es urgente empezar a tenerlo en cuenta, más allá de los dichos recientes de ciertos personajes que hablaban de negar el cambio climático y demás. Además, es inevitable que la aceleración de estos procesos nos está llevando a cada vez valorizar más la belleza natural como un pago extra que vos tenés que hacer para vivir en ciertas condiciones. Y lo digo, incluso me sorprende cuando uno lo cuenta que en áreas como Rincón de los Sauces, o Sausal Bonito, o el mismo Añelo, que ya ni siquiera, a pesar de tener un río, no pueden tomar agua, porque el agua está contaminada, y no contaminada al estilo Riachuelo, sino contaminada con todo lo que tiene que ver con la actividad hidrocarburífera. Y eso ya es
es el tener que pagar para consumir agua potable que puedas beber, ya creo que es un precio que no deberíamos estar dispuestos a pagar bajo ningún concepto, pero es esto mismo de la desnaturalización. Ya no vemos la naturaleza como otra cosa que como una forma de obtener ganancias. Bueno, Rodrigo, te agradezco un montón por tu tiempo, por tu claridad. Yo te lo he dicho muchas veces. Es maravillosa la forma en la que tenés de explicar. Mi vieja te ama, te lo tengo que decir. Mira nuestras charlas de Geografía Renovada del Sur y te ama. Así que mamá, si estás escuchando, viste, estoy hablando con Rodrigo. Y bueno, y agradecerte, Mandale saludos. le mando. Agradecerte un montón por tu tiempo y por la charla que estuvo buenísima. Bueno, no, agradecerte también a vos por el espacio y bueno, nos estaremos viendo próximamente en algún encuentro. De bueno. Gracias. Nos vemos, Rodrigo. Nos vemos.